Buenos días tengan todos, hermanos. Damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente con ustedes para estar en este momento de adoración, en este momento en el cual estamos exaltando el nombre del Señor, dándole la gloria, la honra solamente a Él a través de Cristo y con la presencia del Espíritu Santo. Vamos a continuar con nuestro tema. Estamos en el tema de la Cristología. Hemos visto ampliamente el tema de la divinidad de Cristo. Estuvimos hablando durante varios sermones, varios temas acerca del tema de la divinidad de Cristo. Es parte de la Cristología. Entonces, hermanos, vamos a comenzar ahora con el aspecto de la encarnación de Cristo. Ya vimos todo lo de la cristología, aunque hay más cosas que ver, pero creo que hemos visto lo suficiente para que ustedes puedan entender que Cristo es Dios, que Cristo es Dios verdadero, no solamente es un Dios como lo pretenden algunos, sino que es el Dios vivo, verdadero, divino, con todas las cualidades, atributos propios del ser de Dios. Y esto ya lo hemos visto. Como digo, hay más acerca de la divinidad de Cristo, pero hemos visto lo suficiente para tener una idea y ustedes puedan aprender acerca de quién es Cristo en realidad. Entonces vamos a comenzar con el tema de la encarnación de Cristo. El tema de la encarnación de Cristo significa que Él vino a habitar entre nosotros, que Él se encarnó en el vientre de la Virgen María en aquel tiempo, y ya sabemos la historia, el ministerio de Cristo. Entonces todo ese tema lo vamos a ver. Pero antes de entrar a ese tema de la encarnación propiamente, como lo vamos a ver un tema aquí como parte de esto, para que nosotros entendamos que el Cristo preencarnado, ya estaba actuando, ya estaba manifestándose antes de que viniera a tomar forma humana, antes de que viniera a encarnarse. Porque no sé, aquí entre nosotros, hermanos, si alguien todavía piensa que Cristo apareció apenas en el Nuevo Testamento, apareció apenas en el nacimiento, ahí con el nacimiento, con la Virgen, y no sé si alguien todavía piensa que Cristo ahí comenzó a manifestarse, comenzó a aparecer, y como que Él no existía. Por eso es necesario que veamos este tema. El tema es el Cristo preencarnado. Y ya después, entonces, Dios mediante, Dios lo permite, veremos entonces ya todo el tema de la encarnación de Cristo. Pero en esta ocasión vamos a ver este tema de el Cristo preencarnado, que quiere decir que antes de encarnarse, Él ya se manifestaba. Él ya estaba activo, porque a primera vista parece que solamente los escritores del Nuevo Testamento hacen una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero cuando analizamos bien el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que también se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso no tenemos duda en hablar acerca de la Trinidad. Y como ya lo hemos aclarado, aunque la palabra Trinidad no aparece, el concepto está claro aquí en la Biblia. Hablando de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A primera vista, parece que los escritores del Antiguo Testamento solamente tenían en mente a Jehová, a Dios, y como que parece que Cristo no está. Pero en realidad
vamos a ver esto, hermanos. Por eso el tema aquí es muy importante, para darnos cuenta de que ambos escritores, tanto los escritores del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, hacían una distinción de personas. Porque lo que hemos dicho acerca de la Trinidad es que son tres personas, una sola esencia divina. Una sola esencia en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a los tres se les considera Dios, se les nombra como Dios, tienen las actividades como Dios. Entonces, vamos a ver, hablando de Cristo, que Cristo, el Cristo preencarnado, ya existía, ya estaba activo, ya se manifestaba desde el Antiguo Testamento. Por eso la encarnación de Cristo tiene un gran significado que vamos a ver, Dios mediante. Tiene un gran significado el hecho de que haya venido ya a nacer, a tomar forma humana, en el cumplimiento de los tiempos, como lo dice en la Biblia. Por eso es muy importante este tema, para tener una idea. Los enemigos de la divinidad de Cristo, ellos piensan que, pues sí, Cristo sí existía. No niegan que existía desde el Antiguo Testamento, pero vino a existir como una persona creada, como un ser creado. No creen en la existencia eterna del Hijo de Dios, no creen en la existencia eterna de Cristo. Pero vamos a ver que esto en realidad no es así. Y como ellos creen esto, pues tratan de atribuirle ahí cierta cualidad a Cristo, de tal modo que lo denominan como un Dios con minúscula, no reconociéndolo como el Dios vivo y verdadero. Entonces, el propósito del tema de hoy es mostrar que Cristo se manifestaba, estaba activo desde el Antiguo Testamento como Dios antes de encarnarse. Este punto lo podemos llamar la cristofanía. La cristofanía quiere decir que Cristo se aparecía, se manifestaba. Así como hablamos de la teofonía, hablando de Dios Padre, haciendo esa distinción que también Él se manifestaba de alguna manera. Pero lo vamos a tratar como el tema, como el Cristo preencarnado. Así que no debemos tener duda. Con esto que vamos a ver, ya no debemos tener duda de que Cristo ha existido siempre y que se ha manifestado desde el Antiguo Testamento. Ya se manifestó en carne en el Nuevo Testamento, y por eso hay en el Nuevo Testamento varias cosas como que lo hacen parecer como un simple hombre, como un simple humano. Pero con esto que ya hemos visto de la divinidad de Cristo, y ahora con parte de lo que vamos a ver, vamos a entender que realmente Él es el Dios vivo y verdadero, la segunda persona de la Trinidad que se ha manifestado. Entonces vamos a comenzar, hermanos, aquí con nuestro primer punto. El primer punto aquí que vamos a ver es la preexistencia de Cristo en su estado preencarnado. Antes de encarnarse, Él ya existía. Para esto, hermanos, tenemos este texto que es muy importante. No debemos perderlo de vista, aunque ya lo conocemos en el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1. Este es un texto básico, fundamental, para mostrar la divinidad de Cristo, para mostrar la existencia eterna de Cristo, para ver que Él existía. Es decir, estaba en un estado preexistente antes de encarnarse. Dice así el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Nos está diciendo claramente que primero Él ya existía, que cuando las cosas comenzaron a tener existencia,
Él ya existía. Por eso dice, en el principio era el Verbo. En el principio de todas las cosas, Él ya era, Él ya existía. Pero ahora, ¿cómo? Y el Verbo era con Dios. Aquí tenemos la referencia clara a que Él ya existía en su estado preencarnado, estaba con Dios, estaba junto a Dios. Por eso la frase lo dice claramente, y el Verbo era con Dios. Cuando todas las cosas comenzaron, el Verbo ya existía, no fue creado para ser un Dios inferior. Era con Dios, estaba junto con Dios. Y esto habla mucho. Esto nos dice mucho con lo que vamos a ver. Nos vamos a dar cuenta qué estaba haciendo ahí con Dios. Cómo es que Él era con Dios desde el principio, antes de todas las cosas. Estaba con Dios, pero ¿qué estaba haciendo? Ahí está en su estado preencarnado. Antes de venir a encarnarse, Él ya estaba ahí con Dios. Y para disipar las dudas acerca de quién en realidad era el Verbo, Juan dice, y el Verbo era Dios. Era Dios. Noten la forma como el apóstol Juan nos muestra claramente esto. Porque no dice en el principio, era el Verbo. Nos va señalando. El Verbo era con Dios. Y como para ya cerrar el punto y demostrar realmente quién es Cristo, dice, y el Verbo era Dios. Y el Verbo era Dios. Antes de tomar forma humana. Aquí tenemos al Cristo preencarnado. En su estado, podemos decir, junto al Padre, quiere decir en su estado celestial. En su estado celestial. Él residía en el cielo con Dios, porque aquí lo está diciendo, ahí estaba con Dios. Ahora, esto lo podemos ver aquí en el capítulo 17, Evangelio de Juan, aquí mismo, en el capítulo 17, versículo 5. Juan 17, 5 dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí está otra vez la relación. Juan dice, en el principio era el Verbo. Aquí vemos antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, Cristo ya existía en su estado preencarnado, donde, ahora lo dice aquí claramente, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Al lado tuyo. El Verbo era con Dios. El Verbo era con Dios. Y aquí otra vez, el punto aquí es que es Cristo el que está hablando. El punto aquí es que es el mismo Señor Jesucristo que está hablando. Y está hablando de su estado, fíjense, preencarnado. Cuando dice, el versículo 5, a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo. Fíjense, ¿qué quiere decir? Que está haciendo referencia a lo que Juan nos mencionó, aquí en el capítulo 1, versículo 1. Y aquí lo vemos, en su estado preencarnado, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos que estaba al lado del Padre. Estaba al lado del Padre, ahí estaba. Y dice, con aquella gloria que tuve contigo. Él residía en el cielo junto con el Padre gloriosamente. Porque dice, con aquella gloria. Es un estado celestial glorioso. Hay una diferencia entre ver ese estado celestial glorioso en el que Él estaba y el estado glorioso de Él como Dios cuando Él vino a la tierra. Porque hay que hacer esta distinción para que no nos confundamos. Pero además dice, antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese. Antes de que el mundo fuese, Cristo ya existía. Antes de que la creación, antes de que los hombres, antes de que las cosas comenzaran aquí en la tierra, Cristo ya existía junto al Padre.
Por eso decía que debemos disipar esa idea si estamos pensando todavía algunos de que Cristo todavía como que vino a existir en el vientre de María. Como que Cristo todavía comenzó a aparecer en el Nuevo Testamento y como que perdemos de vista el Antiguo Testamento. Con esto ya nos está llevando para ver que si Él antes de que el mundo fuese, antes de que el mundo existiese, Él ya existía. ¿Cómo existía? Simplemente existía al lado del Padre, cruzado de brazos, sentado simplemente. Por eso es lo que vamos a ver, que el Cristo preencarnado ya estaba activo, actuando desde la creación. Después de la creación y antes de la creación, Él en su existencia eterna lo describe aquí Juan. Entonces es importante notar esta distinción cuando Él dice, con aquella gloria que tuve contigo, aquella gloria que tuve contigo. Porque debemos entender esto, hermanos. Hay un texto que se ha tomado como si Cristo, siendo al lado del Padre o estando al lado del Padre con sus cualidades divinas, como piensan que se despojó. El texto de Filipenses, vamos a verlo para relacionarlo con esto. Filipenses capítulo 2, donde dice el apóstol Pablo aquí, que nos escribe y nos dice en Filipenses capítulo 2, el versículo 5 en adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Entonces, hay quienes toman esto y dicen se despojó, quiere decir se despojó de sus cualidades divinas, se despojó de modo que cuando vino a tomar forma humana era un hombre que se despojó de sus atributos, de sus cualidades divinas, que sí tenía cierto poder, que sí tenía cierta habilidad, pero se despojó de sus cualidades en cuanto a que Él simplemente fue un hombre que tenía cierto poder concedido por el Padre. Pero la distinción aquí, hermanos, es que de lo que se despojó y de lo que Él dice aquí, ya lo entendemos claramente cuando dice, glorifícame con aquella gloria. Quiere decir que ¿cuál gloria es la que ya no tenía? La gloria celestial. La gloria que tenía ahí. Porque vean, hermanos, ¿por qué estaba pidiendo glorifícame? Glorifícame. Porque estaba refiriéndose a esa gloria celestial. Porque en cuanto estando aquí en la tierra, recordemos este versículo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Por eso hay que entender de qué se despojó. Hay que entender de qué se despojó. No se despojó de sus cualidades divinas que lo hacen realmente glorioso. Hay quienes lo piensan así, pero en realidad vean lo que dice aquí en el Evangelio según Juan capítulo 1, el versículo 14. Dice así, Juan 1, 14. Y aquel verbo, como que Juan retoma lo que ya había dicho aquí en el versículo 1 y dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces con esto ya podemos entender de qué se despojó. Si estando aquí en la tierra, dice, vimos su gloria. Dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. Es decir, la gloria celestial, la presencia. De eso se despojó. De eso se despojó y por eso ahora lo estaba pidiendo, glorifícame. Porque en cuanto a lo que es su gloria, en cuanto a sus atributos, noten lo que dice aquí. Dice, y habitó entre nosotros. Y vean cómo hay paréntesis ahí como para aclarar. Esos paréntesis como que aclaran y dicen, y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre. Vimos su gloria. Dice, vimos su gloria. Ahora, esa gloria, si le quitamos los paréntesis, hermanos, y lo leemos así, observen la idea. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Pero para aclarar más el punto, el apóstol Juan dice, y vimos su gloria. Esa gloria es la gloria propia de Él como el verbo, como el Dios Hijo, si lo queremos decir así, haciendo la distinción entre Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Porque aquí entonces nos damos cuenta, vimos su gloria, y esa gloria lo está explicando ahí, más bien está diciendo que esa gloria que vieron es porque lo vieron lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Es decir, es el Dios de gracia. Es el Dios de toda gracia, es el Dios de toda la verdad. ¿Quién posee realmente la verdad sino Dios? Y Él entonces, hermanos, manifestó esos atributos gloriosos, propios de su ser. Ahora, la gloria de la cual, volvemos a señalarlo, de la cual se despojó, es esa gloria celestial, que Él entonces, ahí donde leímos en Juan 17:5, decía, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo. Es la gloria que tuve contigo, esa gloria, el estado celestial glorioso. De eso entonces Él se despojó, vino a la tierra, tomó forma humana, pero en cuanto a su gloria esencial, en cuanto a sus atributos divinos, aquí vemos, hermanos, que no los perdió, no se despojó de ellos, que sí quedaron velados en cierto aspecto por la humanidad, pero Él lo tenía. Él, hermanos, en cuanto a su divinidad, no se despojó de su divinidad. Por eso Juan lo señala como el verbo, y aquel verbo, el verbo que era Dios, dice, fue hecho carne. Por eso hablamos de el Dios encarnado. Por eso hablamos del verbo encarnado, pero en realidad es el Dios encarnado. Y esto le resulta muy difícil a muchas personas que conocen ciertos temas acerca de la filosofía, de la historia, porque generalmente, hermanos, hablando de la historia de los griegos especialmente, cómo ellos tenían sus dioses, dioses como mitad hombre, mitad divino, seres como que lo tenían de esta manera. Entonces tratan de decir que esto es lo mismo. Por eso hay quienes son ateos, niegan realmente lo que dice la Biblia, porque al parecer como que hay algo de cierta mitología griega, de cómo seres divinos y humanos a la vez. Pero, hermanos, aquí tenemos la palabra de Dios, aquí tenemos la revelación y nos damos cuenta cómo nos explica esto, de cómo el verbo que era Dios fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria. Entonces estamos en este punto de mostrar, hermanos, que cuando Él dice allá, porque estamos relacionando los textos, y vimos cuando Él dijo aquí en Juan 17:5, glorifícame tú al lado tuyo. ¿De qué gloria estaba hablando? Porque ahora estamos viendo en Juan capítulo 1, versículo 14, que vieron su gloria. Y lo vieron, dice, lleno de gracia y de verdad. No es que tenía gracia, no es que tenía verdad, no, lleno. Él es la plenitud de la gracia y de la verdad. Entonces, hermanos, esto ya nos está dando una idea, que cuando leemos el relato de la creación en Génesis 1, no debemos pensar que Cristo todavía no existía. No debemos pensar que Cristo todavía no existía, que Cristo todavía no se manifestaba, porque en realidad estamos hablando del Cristo preencarnado, que como vamos a ver, ya se manifestaba, que la diferencia es que se manifestó ya en carne. Esa es la gran diferencia. Pero decía que limitarlo nomás al pensamiento de que vino
solamente en el Nuevo Testamento ya comenzó a aparecer, comenzó a manifestarse, es perder de vista al Cristo preencarnado desde lo que es el Antiguo Testamento. Por eso esto ya al entenderlo y leer lo del Antiguo Testamento, tenemos que ver a Cristo. Tenemos que ver a Cristo desde el Antiguo Testamento. Y no solamente verlo como profecía, como que sí, bueno, sí aparece, pero como profecía que iba a venir, que iba a aparecer. No, desde el Antiguo Testamento, si lo queremos decir así, Él ya estaba activo, ya estaba manifestándose, ya estaba actuando. Es el Cristo preencarnado, que es, en otras palabras, el Dios, como dice aquí, el Verbo era Dios que estaba con el Padre y que era en el principio. Por eso estamos viendo aquí nuestro primer punto, la preexistencia de Cristo en su estado preencarnado. ¿Dónde estaba Él? Estaba en el cielo, porque ya lo vimos con este texto de Juan 17:5. Pero veamos también cómo Juan el Bautista confirmó el origen celestial de Cristo. Que su estado preencarnado estaba en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 31. Juan 3, 31. Juan el Bautista hablando dice así: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. El que viene del cielo. Juan el Bautista también. Véanlo claramente, hermano, relacionando. ¿Cómo dijo Cristo? Glorifícame tú al lado tuyo. ¿Dónde? En el cielo. Y Juan el Bautista aquí dice, el que viene del cielo. Él sabía del origen. Él sabía del origen celestial de Cristo. Y sabía que Él existía junto al Padre. Y por eso dijo, el que viene de arriba. No lo colocó solamente en el nacimiento terrenal, en el nacimiento humano. No lo colocó ahí, sino que fue más allá. Y dice, el que viene de arriba. Después dice, el que viene del cielo. Porque al principio del versículo 31 dice, el que viene de arriba. Después dice, el que viene del cielo, de arriba, de lo alto, del cielo. Y después, ¿qué es lo que dice? El que es de la tierra es terrenal. Él estaba haciendo una comparación entre lo que es el ministerio de Cristo, o Cristo y su ministerio, y Él, Juan el Bautista, y también su ministerio. Porque dice, Él es de arriba y en su ministerio se centró en las cosas celestiales. El que es terrenal habla desde el punto de vista terrenal en el sentido de que está limitándose él, de que él no tiene origen celestial, de que Juan el Bautista no vino desde el cielo, de que Juan el Bautista no existía en el cielo. Por eso aquí está marcando esa diferencia, para mostrarnos el estado preencarnado de Cristo. Viene de arriba, porque ahí estaba junto al Padre, como lo dice el apóstol Juan aquí precisamente en su evangelio. Entonces muestra, y vean cómo muestra este aspecto de su divinidad, porque dice, el que viene del cielo es sobre todos. Y al principio también del versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. Y otra vez lo dice al final, es sobre todos. Es sobre todos. Está mostrando el señorío, está mostrando el dominio, está mostrando quién es, nos está apuntando para ver quién es este que viene, es de origen celestial y está sobre todos. Se está hablando aquí de su estado celestial, de su origen celestial y de lo que Él realmente es. No solamente Juan el Bautista da testimonio del estado preexistente de Cristo, el mismo Cristo
Aquí en Juan 3, versículo 13. Juan 3, 13, el mismo Señor Jesucristo dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto ya lo hace más interesante, porque observen aquí qué es lo que dice. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora vean aquí cómo dice, hermanos. Nadie subió al cielo. Esto, algunas sectas, quienes niegan que los creyentes al morir van al cielo, toman este texto, las sectas, y dicen: no, nadie va al cielo. Nadie va al cielo. Y especialmente los testigos de Jehová, que dicen: no, nadie va al cielo, solamente 144,000, tomando este texto. Pero Cristo no es lo que quiere decir, porque Él está hablando en el contexto, observémoslo, en el contexto estaba dialogando con Nicodemo, y en su diálogo con Nicodemo le estaba hablando de cosas celestiales, espirituales. Por eso Nicodemo no entendía. Nicodemo, Cristo le hablaba del nacer de lo alto, del cielo, nacer de arriba. Y él decía: pero ¿cómo puede ser esto? Él lo entendía terrenalmente. ¿Cómo puede uno entrar en el vientre de su madre y nacer otra vez? No entendía. Entonces, cuando Cristo dice: nadie subió al cielo, quiere decir, hermanos, que nadie subió al cielo como para que vea las cosas, como que venga otra vez y las mencione, sino Cristo, que descendió del cielo. Y a la vez dice, aquí está lo que le decía, lo interesante, porque dice: el Hijo del Hombre que está en el cielo. No solamente muestra su estado preencarnado, no solamente muestra su estado ahí preexistente, sino que también muestra su divinidad. Muestra su divinidad. Y la muestra de su divinidad es cuando dice: el Hijo del Hombre que está, dice, en el cielo. Está hablando en el momento cuando Él estaba hablando, dice: está en el cielo. Pero está en el cielo, ¿en qué sentido? En el sentido de divinidad, en el sentido de la omnipresencia de Cristo. De la omnipresencia de Cristo quiere decir que Él está en todas partes en cuanto a su divinidad. Pero en cuanto al Hijo del Hombre, en cuanto a su encarnación, en cuanto a su humanidad, estaba limitado ahí. Ahí estaba entre ellos. Ahí andaba entre ellos. Y aquí el mismo Señor Jesucristo está mostrando su origen celestial. Está mostrando y está diciendo dónde está realmente como ser divino. Pero a la vez está mostrando de dónde descendió. ¿De dónde descendió? Y lo dice claramente, hermanos, aquí en Juan 6:38, en otro texto. Ahora aquí ya lo dice claramente. Además de lo que hemos visto. Juan 6:38. El texto directamente lo dice de esta manera: porque he descendido del cielo. Porque he descendido del cielo. ¿De dónde descendió? ¿Cuál es su origen? Su origen es celestial. Su origen es celestial. Entonces, con estos textos, con lo que ya hemos visto, nos damos cuenta de nuestro punto aquí, hermanos. La preexistencia de Cristo en su estado preencarnado, estaba en el cielo, estaba junto al Padre. De ahí, entonces, hermanos, vino, descendió del cielo. Y cuando dice descendió del cielo, esto, hermanos, ya nos debe abrir el panorama. En el sentido, descendió ¿cómo? Descendió en la encarnación. Descendió para encarnarse. Ya para encarnarse, el preencarnado,
ya descendió para encarnarse. Porque ese aspecto de descendió tiene esa implicación de que comenzó a manifestarse ya en forma humana. Como ya lo dijimos, al tomar forma humana en el vientre de María, al encarnarse en el vientre de María. Entonces aquí está nuestro primer punto, hermanos. Pero hablando entonces, ahora nuestro siguiente punto, hablando de su existencia eterna, quiere decir que no solamente se comenzó a manifestar en el Nuevo Testamento y comenzó a ser conocido en el Nuevo Testamento, sino que ya tenían conocimiento de Él desde el Antiguo Testamento. Porque ya dijimos que en su estado preencarnado, Él estaba en el cielo antes de que el mundo fuese, antes de que todas las cosas fueran creadas. Él ya existía. Entonces quiere decir que desde el Antiguo Testamento ya se conocía de Él, ya se hablaba de Él. Por eso decía, hermano, no debemos pensar en el Nuevo Testamento como que ahí comenzó a manifestarse, comenzó a ser conocido. No, ya se conocía de Él. Vamos a ver aquí unos textos, hermanos, que nos muestran, es decir, los puntos aquí que nos muestran esto que estamos diciendo. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, y este es nuestro siguiente punto, su existencia eterna y el conocimiento que tenían de Él desde el Antiguo Testamento. En Juan capítulo 8, versículo 58, veamos lo que Él dijo, el mismo Señor Jesucristo. Dice así: Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Nuestra mente, ¿hacia dónde se dirige cuando leemos Abraham? ¿Quién fue Abraham? ¿Dónde comienza la historia de Abraham? En Génesis. Entonces vamos a Génesis, y ahí en Génesis comenzamos a leer que Abraham fue llamado, Génesis 12, 13, 14, 15, la historia, y vemos que ya aparece Abraham. Ahí comenzó. Pero resulta que aquí el mismo Señor Jesucristo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí está claramente la preexistencia de Cristo y la preexistencia eterna, como lo hemos dicho. Pero ahora vean qué estaba pasando aquí. Aquí la comparación en el diálogo, lo que Cristo dijo aquí fue una respuesta a la comparación que se estaba haciendo, porque los judíos estaban haciendo una comparación entre Cristo y Abraham, versículo 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Vean cómo están haciendo esa comparación entre él. Dice, no, tú tienes demonio. Dice, Abraham murió y los profetas. Ahora versículo 53. Vean esa comparación cómo sigue. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Vean cómo están comparando. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Ellos están colocando aquí y desconociendo que Cristo ya existía en su estado preencarnado. Por eso les está sorprendiendo y están diciendo, no, ¿cómo puedes hablar así? ¿Acaso eres mayor tú que nuestro padre Abraham? Porque lo están viendo en el tiempo. Y en el tiempo, hermanos, claro, podemos decir de su encarnación, pero en cuanto a su preexistencia eterna, celestial, hermanos, por eso Él dijo con toda autoridad, antes de que Abraham fuese,
yo soy. Por eso decíamos, esta es una respuesta a la comparación que se estaba haciendo, pensando de que Abraham como que él fue primero, porque con esto, según le están demostrando que no puede ser mayor, según los judíos le están demostrando, no puede ser mayor, que Abraham, él es histórico, vino a existir desde hace tiempo, entonces ellos lo están viendo como que tú apenas naciste hace poco. Y le dicen aquí, hermanos, le dicen aquí. Vean cómo sigue esta comparación. El versículo 57. Versículo 57. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? No tiene ni 50 años, apenas tú naciste, por decirlo así. Nuestro padre Abraham, él hace muchos años que vino a existir. Entonces Cristo les lanza esta respuesta. Antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces aquí podemos ver y podemos notar esto, hermanos. Ellos solo lo estaban viendo a Cristo como alguien que vino a nacer y a existir con el paso del tiempo. Pero vean, hermanos, vean aquí lo que queremos mostrar sobre todo. Versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Vean, con esto les está demostrando por qué antes de que Abraham fuese, yo soy. Y no solamente yo soy, Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y quiere decir que el Cristo preencarnado fue visto, fue conocido. ¿Por quién? En este caso, ¿por quién? Por Abraham. Por Abraham. Hermanos, esto es lo que ya estamos teniendo una idea. Entonces Abraham lo vio, dice, y se gozó de que había de ver mi día. Y añade, y lo vio y se gozó. Entonces lo vio. ¿Qué quiere decir? Tuvieron conocimiento. Pero ese conocimiento que tenían, hermanos, era como verlo. Veían al Cristo. Y esto lo señala de esta manera. Vean aquí que lo que quiere decir aquí nuestro Señor no es de que Abraham se gozó porque vio que Cristo como que iba a venir a existir. No, él ya lo vio como una realidad, lo vio como alguien existente. Y vean esta comparación, hermanos, donde lo vio. Porque en Génesis 17 hay una palabra muy importante para poder comprobar esto. En Génesis 17 dice así. Génesis 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Vean aquí, hermanos, se gozó, se rió, como dice aquí, se estaba riéndose. Pero esta es la forma de indicar, hermanos. Se
gozó. Ahora, vean aquí otra vez, hermanos, Génesis 22, 18. Génesis 22, 18. Donde ya le dicen, vamos directo, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente. Se gozó. Ahí está, ya lo vio. Y ahora dice, en tu simiente. Esta simiente, entonces, hermanos, cuando le dicen ahí, en tu simiente, Cristo está involucrando todo eso que ocurrió en la vida de Abraham para demostrarle a los judíos que Abraham se gozó de que había de ver su día. Y lo vio y se gozó. Ahora, ¿dónde lo vio, hermanos? Aquí cuando dice en tu simiente. ¿Por qué? Porque esta simiente, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. ¿Cómo lo vemos? Porque aquí en Gálatas el apóstol Pablo lo dice. Gálatas capítulo 3, el versículo 16. Gálatas 3, el versículo 16. Vean cómo nos lo dice aquí el apóstol Pablo. Y lo dice de esta manera. Dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente. Y dice, ¿la cual es? Cristo. Es Cristo. Entonces cuando le dijeron ahí, en tu simiente serán benditas. Hermanos, ¿a quién estaba viendo? Abraham se gozó de que había de ver mi día. Se rió cuando le dieron la promesa, se gozó. Dice, y lo vio. Y lo vio. ¿Dónde lo vio, hermanos? Cuando le dijeron aquí, en tu simiente. Porque esa simiente, según aquí, hermanos, ¿quién es? Es Cristo. Es Cristo. Por eso desde ahí, hermanos, vean, ya conocían, ya estaban viendo a Cristo. Ya tenían conocimiento de Cristo. Por eso el mismo Señor dice lo que ocurrió en ese caso. Aquí Pablo solamente nos dice, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Pero Cristo en el diálogo ahí con los judíos ya menciona y dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y lo vio. Y se gozó. ¿Cómo lo vio, hermanos? Aquí. Aquí, porque ya nos está diciendo, esa simiente que le dio es Cristo. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que Cristo ya era conocido desde el Antiguo Testamento. El que preexistía ya era conocido desde el Antiguo Testamento. Ya como que lo veían desde el Antiguo Testamento. Otro ejemplo, lo vemos en el caso del rey David, en Hechos 2, versículo 29 al 31, para tener la idea completa. Hechos 2, versículo 29 al 31, el apóstol Pedro predicando aquí, enseñando, dice: varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado
que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Ahora el versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejado en el Hades, ni su carne vio corrupción. Ahora está hablando ¿de quién? Del rey David. De estos llamados, en este caso, aún hablando del rey, dice como profeta, siendo profeta, el rey profeta, porque David, siempre nos referimos a él como el rey David, pero aquí dice el profeta, siendo profeta. Y ahora vean lo que dice aquí, el versículo 30. Y sabiendo, ¿qué sabía? Sabía de Cristo. Sabía que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo. Él lo sabía de Cristo. Pero hermanos, vean aquí lo que nos dice. Viéndolo antes, el conocimiento que ellos tenían era como que lo estaban viendo. Viéndolo antes, dice que habló de la resurrección. Para ellos, hermanos, esto era una realidad, era algo de lo cual ellos hablaban con confianza. En este caso habló de su resurrección, de su ascensión, porque este es el punto aquí, demostrando que Cristo, en el momento de la predicación de Pedro, demostrando que Cristo no solamente murió, sino también resucitó y ascendió para sentarse ahí en el trono de David, cumpliendo esa profecía. Pero en medio de esto nos dice que viéndolo de antemano, hablando de Cristo, tenían el conocimiento del Cristo preencarnado y hablaban de Él como una realidad, no como que algo que simplemente iba a venir, iba a manifestarse, sino ya se le estaba dando la seguridad, porque ya lo sabemos, Él existía junto al Padre antes de todas las cosas. Y por eso con toda confianza ellos profetizaban y hablaban con toda autoridad de parte de Dios. Pero ¿cuál es el punto que estamos viendo aquí? Que ya se tenía conocimiento, que ya el Cristo se veía desde el Antiguo Testamento. Incluso se habla aquí de Moisés como sufriendo el vituperio. ¿De quién? Moisés. Moisés es del Antiguo Testamento. Sin embargo, se habla de Moisés como sufriendo el vituperio. ¿De quién? De Cristo. De Cristo. Como sufrió el vituperio de Cristo. Si nosotros solamente tenemos la idea, pero si Cristo es en el Nuevo Testamento, pero si Cristo vino en el Nuevo Testamento y ahí, hermanos, la preexistencia de Cristo, la preexistencia eterna, ahí estaba Él junto al Padre y ya Él se estaba manifestando y se manifestaba. Y hermanos, aquí, por eso vemos, dice aquí Hebreos 11:26, me estoy refiriendo a Hebreos 11:26, donde habla de Moisés. Y dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Él, al estar entonces ahí huyendo de la casa de Faraón, rechazando esas riquezas del palacio ahí del rey, es porque veía a Cristo, es porque consideraba a Cristo. Y dice que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. ¿Cómo es que tomó esa decisión de escoger ser maltratado con el pueblo antes de gozar los placeres temporales del pecado en el palacio del rey? Porque ya tenía conocimiento de Cristo, ya conocía a Cristo, ya como que lo veía. Y por eso dice aquí que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Ya se hablaba de Cristo, como lo estamos viendo aquí, desde el Antiguo Testamento. Ahora entonces, hermanos,
Ya hemos hablado del estado celestial del Cristo preencarnado. Ya aquí en este otro punto estamos mostrando cómo Abraham, David, Moisés tenían conocimiento. Incluso esto dice, lo vieron, viéndolo antes. Después dice de Abraham, dice, lo vio y se gozó. Había de ver mi día, lo vio y se gozó. Ahora, vamos a ver, hermanos, ya las manifestaciones del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. Ya hablando de cómo se manifestaba, de qué manera Él estaba activo. Él ya estaba activo desde el Antiguo Testamento. Él ya estaba, hermanos, manifestándose. Ahora esto vamos a verlo. Este es nuestro siguiente punto. Nuestro tercer punto, las manifestaciones del Cristo preencarnado. Son aquí 4, si no me equivoco, hermanos, son 4 que vamos a ver sencillamente, porque algunos de ellos ya lo hemos explicado, pero lo vamos a relacionar aquí con esto. Entonces vamos a verlo, hermanos, las manifestaciones del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento. En cuanto a lo que es la teofonía, no tenemos duda, hermanos, y esto pues lo sabemos, que Dios se le manifestaba a alguien, a algún hombre que él llamaba. Dios se manifestaba, y hablamos en esos términos. Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento, Dios le hablaba, Dios. Pero Cristo, es en este punto que decía que hacemos la distinción, la cristofonía. La teofonía, pues Dios ya lo sabemos generalmente. Pero en este caso, la cristofonía quiere decir que Cristo se manifestaba desde el Antiguo Testamento. Estas manifestaciones nos hacen entender que el Verbo divino ha estado presente, activo, manifestándose desde el Antiguo Testamento, porque Él es Dios. El Verbo era Dios, pero lo estamos viendo desde el punto de vista del Cristo preencarnado. Porque cuando hablemos de la encarnación, ya vamos a ver cómo se manifiesta, cómo Él actúa. Pero eso ya es la encarnación. En la preencarnación también se manifestaba, pero ¿cómo? Ahora, en primer lugar, hermanos, como creador. Como creador. ¿A quién se refirió aquí en Génesis 1:26? Vean el lenguaje. ¿A quién se refirió aquí Dios el Padre cuando dijo, en Génesis 1:26, cuando Él dijo, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen? ¿A quién se refirió Dios el Padre cuando dijo, hagamos? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién se refirió? Algunos pretenden decir que se refirió a los ángeles. Hagamos, porque no dice hago, como Dios no dice hago, sino dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Algunos tratando de negar la presencia divina de Cristo, la actividad divina de Cristo, tratan de decir que simplemente es un plural enfático. Es un plural enfático, hagamos, tratando de negar realmente que Cristo estaba aquí actuando, manifestándose ya como creador. Pero en realidad, hermanos, no pudo referirse a los ángeles, porque los ángeles fueron creados y ellos simplemente fueron espectadores de la creación, como lo dice Job, cuando dice que los hijos de Dios, refiriéndose a los ángeles, se gozaban viendo cómo Él desplegaba las cortinas de los cielos, cómo Él fundaba la tierra. Entonces no puede ser. Entonces, ¿quién estaba creando con Dios?
Cuando dijo, hagamos al hombre, aparte de todo lo que ya se había hecho, aparte ahora dice, hagamos al hombre. ¿Quién estaba creando con Dios? Entonces, hermanos, es cuando vamos aquí para ver lo que dice el apóstol Juan en el capítulo 1 de su evangelio, capítulo 1, para poder demostrar, hermanos, que es Cristo el que estaba también creando. Dice Juan capítulo 1 en el versículo 3. Porque después de decir, este era en el principio con Dios, retoma el apóstol Juan en el versículo 2 y dice, este era en el principio con Dios. Ahora dice así, el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Aquí ciertamente, hermanos, se utiliza como el instrumental. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y esto es lo que toman los enemigos de la divinidad de Cristo para decir, Él solamente fue un instrumento, no es de que... Ciertamente se utiliza un instrumental para decir, todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Pero veamos lo siguiente, y dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto elimina la idea de un simple instrumento. Pensar de que Cristo fue un instrumento y hasta ahí no. Porque la siguiente parte del versículo elimina esa idea. Porque dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, hermanos, sin Él no hubiera creación. Sin Él las cosas no se hubieran creado. Porque si se tratara nomás de Dios como el creador, hermanos, hubiera dicho, pues hago un lado al instrumento, yo puedo crearlo. Pero aquí nos está mostrando la actividad de las personas divinas. Nos está mostrando la actividad del Padre, nos está mostrando la actividad en este caso de ¿quién? Del Verbo que fue hecho carne, ¿quién? El Hijo. Porque el Verbo dice, este era en el principio con Dios, y después lo señala y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, Él es esencialmente, Él es necesariamente el Creador. Porque dice, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada. Entonces, hermanos, cuando dice, hagamos al hombre. ¿Quién estaba ahí, hermanos? Sin Él el hombre no pudo haber sido creado. Sin Él todas las cosas no pudieron haber sido creadas. Aquí ya nos está señalando entonces a Cristo como el Creador. El Creador. Entonces, hermanos, el Cristo preexistente en su estado celestial ya estaba activo. ¿Cómo estaba activo? Creando. En su estado preencarnado como Dios ya estaba activo y en este punto, ¿qué estaba haciendo? Estaba creando. Y aquí ya Juan lo confirma. Por eso vemos ahí cómo dice, hagamos al hombre. Y aquí, hermanos, ¿quién estaba creando realmente? Además de todas las cosas al hombre, pues Cristo. Por eso encontramos claramente, hermanos, otra vez aquí en Colosenses 1:16. Ahora el apóstol Pablo también lo reconoce como el creador. Aquí en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, hablando de Cristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora observen esto, menciona ciertamente, como dice, por medio de Él, pero antes de decir por medio de Él, al principio del versículo 16 dijo, porque en Él. Entonces es en Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y lo señala y dice, en el cielo,
en la tierra, sean visibles, sean invisibles. Y esto incluye al hombre. Esto incluye al hombre, hermano, no hay duda. Esto implica que Él también creó al hombre. Él es la fuente, Él es el medio y Él es el propósito de toda la creación. Pablo aquí, hermanos, apuntando a Cristo, porque aquí está hablando de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y señala entonces el punto de que dice, y ya lo dice claramente, porque en Él fueron creadas. ¿Quién es el creador? Él fue el creador. Él creó las cosas. Él estaba activo. Por eso les decía, hermanos, cuando dice estaba con el Padre, era con Dios, junto a ti, con aquella gloria que tuve junto a ti. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Por eso le decía, no es que nomás estaba sentado ahí al lado, Padre, gloriosamente. Hermanos, véanlo. Activamente Él estaba. En este caso lo estamos viendo cómo se manifestaba entonces, ¿cómo, hermanos? Se manifestó como creador. Cuando digo se manifestó, quiere decir que estaba activo, que Él no solamente estaba ahí en el cielo, sino se manifestó activamente como creador, como lo que estamos ya aquí viendo, como creador. Y esto, entonces, el Nuevo Testamento lo confirma. El Antiguo Testamento lo da por hecho. Vemos cómo ahí se habla de la creación. El Nuevo Testamento lo confirma. Y lo confirma con estos textos que estamos aquí viendo. Y fíjense cómo, hermanos, ya esto nos habla de la pluralidad divina, de la distinción de personas. Porque al parecer lo que decía al principio, como que solamente los escritores del Nuevo Testamento hablaban del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, es decir, la distinción de personas. Sin embargo, aquí ya se está haciendo la distinción. Cuando dice hagamos, hay una distinción de personas, no solamente hago como una sola persona, sino hagamos. Hay una distinción de personas. Esta distinción de personas se puede ver, hermanos, aquí a modo de comparación, porque cuando Él dijo aquí, hermanos, a nuestra imagen, en otra parte, hermanos, se habla solamente de la imagen, ya no en forma plural, porque aquí dice nuestra. ¿Cómo vemos la pluralidad, hermanos? Cuando dice nuestra imagen, indica pluralidad. Y la unidad se resalta cuando habla de la imagen. Véanlo, hermanos, la unidad, la pluralidad nuestra, y la unidad se resalta cuando habla de la imagen. Pero ahí está siempre la pluralidad. Por eso es algo que no se debe perder, hermanos. Y lo vemos claramente porque ahora, como dice Pablo en Colosenses 1:16, Él es la imagen del Dios invisible. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces vean, hermanos, está la imagen de Dios, está la imagen de Cristo, que a la vez es la imagen de Dios en cuanto a lo que es, hermanos, sus atributos divinos. Pero cuando dice hagamos a nuestra imagen, ya tiene su distinción. La imagen en cuanto a lo que es, hermanos, la imagen espiritual, la imagen en cuanto al hombre, así como Dios tiene mente, emociones y voluntad, el ser humano también tiene mente, emociones y voluntad. Es en cuanto a esto. Pero lo que estamos demostrando aquí, hermanos, es que cuando Él dice hagamos, está hablando de el acto creador tanto del Padre como del Hijo. Tanto del Padre como del Hijo, es decir, de Jesucristo. Y fíjense, aquí, hermanos, parece como que hay otras partes donde parece como que Dios solamente como que es el creador, como si fuera uno. Pero realmente vemos aquí, como decía, el ejemplo, hermanos. Hay un ejemplo para demostrar esto. En Mateo 19:4,
Cuando Cristo dijo, lo dijo de esta manera. Mateo capítulo 19, el versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Vean cómo el Señor Jesucristo, hermanos, señala y dice, ¿no habéis leído que el que los hizo? Como refiriéndose a Dios solamente, el que los hizo, como que Él no está. Aquí se habla como si fuera solamente Él, como de la unidad, el único, como si fuera el único. Él los hizo. Pero después cuando vamos hablando ya de la creación del hombre, dice, hagamos al hombre. Aquí Cristo dice, Él los hizo. Él los hizo, hablando del hombre. Pero aquí, hermanos, encontramos en Génesis, hagamos al hombre. Entonces, Él lo hizo y lo hicieron. La pluralidad y la unidad. Eso es, hermanos, lo que debemos tener en cuenta. Que hay una unidad divina y hay una pluralidad. La unidad de esencia divina que se manifiesta muchas veces en la Biblia. Pero también está la pluralidad. Y en este caso, hermanos, tenemos la pluralidad. En este caso claramente vemos la pluralidad cuando dice hagamos al hombre. Entonces en Mateo como que Él lo hizo, pero ahí en Génesis dice hagamos. La unidad y la pluralidad. Por eso, hermanos, y ya con estos textos que estamos viendo donde dice que Él creó todas las cosas, que sin Él nada de lo que ha sido creado, con esto se confirma más, hermanos. Porque Pablo ahí está apuntando directamente a Cristo. Juan, el apóstol, está apuntando a Cristo y dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Entonces no hay duda, hermanos. Cristo manifestándose, actuando como creador en su estado preencarnado. Ahora, como sustentador, hermanos, está activamente. Desde que Él creó, hermanos, ¿quién comenzó a sostener la creación? ¿Quién ahí estaba actuando? ¿Quién estaba manifestándose? ¿Quién estaba activamente sosteniendo la creación? Otra vez, entonces, podemos verlo, hermanos, aquí en lo que vemos en Hebreos. Esto es la manera, hermanos, en que estamos mostrando de que el Cristo preencarnado se manifestó activamente desde el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, en los versículos 2 y 3. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y hablando de Cristo dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente es el creador, sino también, como pueden observar aquí en la parte del versículo 3, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente, hermanos, estuvo activo en la creación, sino también como dice aquí, claramente lo dice, obsérvenlo, la palabra, vamos a utilizar esta, dice el sustentador de todas las cosas que creó. Entonces ya podemos tener una idea, hermanos. Él estaba activamente, en su estado preencarnado estaba activamente. ¿Cómo? Desde el momento en que creó, comenzó a sustentar las cosas. Comenzó a sostener a su creación. Comenzó a llevar a cabo el propósito por el cual creó todas las cosas. Porque dice, es para Él
Él creó todas las cosas por medio de Él. Dice, para Él. ¿Qué quiere decir? Que Él comenzó a sustentar todas las cosas de su creación para llevarlas a cabo según su propósito. Porque es para Él. Él sabe lo que va a hacer con la creación. Él sabe cuál es el propósito de la creación. Él puede utilizar su creación para cumplir sus propósitos. Él entonces, hermanos, activamente estaba como el sustentador. Cristo ya estaba, véanlo, hermanos, lo está diciendo claramente, como el sustentador, como el que sostiene todas las cosas. Y además nos está mostrando esa cualidad divina, ese atributo divino que le pertenece a Él, porque Él está siendo señalado, el todopoder. Porque para sostener todas las cosas, dice aquí, con la palabra de su poder. Con la palabra de su poder, quiere decir que con su palabra poderosa, con todo ese poder que Él tiene, puede sostener todas las cosas. Porque como siempre lo hemos preguntado, ¿qué se necesita para sustentar todas las cosas? Toda la creación, se necesita ser todopoderoso. Abarcar todo. Entonces, hermanos, encontramos aquí que Cristo está siendo señalado con esa cualidad divina, pero a la vez, hermano, nos está mostrando que la creación, desde el momento en que fue ya finalizada, comenzó a ser sustentada. ¿Y quién es el que sustentó ahí, hermanos? ¿Quién es el que estaba sustentando desde el tiempo de Adán, desde el tiempo de Noé, desde el tiempo de Abraham? ¿Quién? ¿Quién estaba activamente sustentando su creación, llevándola a cabo? Cristo. Cristo. Por eso en los eventos de la creación, que el diluvio, que el fuego que cae del cielo en Sodoma, hermanos, en todo eso, Cristo está involucrado. Cristo está ahí, hermanos, activamente manifestándose. Y esto pues ya lo estamos encontrando, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Ese es el punto muy importante, hermanos, de lo que se llama la revelación progresiva. La revelación progresiva. Que vemos cosas en el Antiguo Testamento que se manifiestan, que se realizan, pero ¿dónde encontramos ya con mayor claridad de quién se trata? En el Nuevo Testamento. Eso se llama la revelación progresiva. Por eso es muy importante entender, por eso hay un punto que dice, hermanos, que el Antiguo Testamento se interpreta con el Nuevo Testamento. Que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y que el Antiguo Testamento se revela en el Nuevo Testamento. Son cosas que debemos considerar porque eso es precisamente lo que estamos viendo, hermanos. Estamos viendo aquí, ¿quién entonces estaba sustentando ahí desde la época? Ya lo mencioné, pero ahora en relación a este punto que estoy mencionando, ¿quién es el que estaba sustentando desde la época de Adán, de Abraham, de Noé? Cristo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No comenzó a sustentarlas cuando Él vino a nacer. No comenzó a sustentarlas cuando Él vino a tomar forma humana. No, ya estaba. Por eso el tema, el Cristo preencarnado. El Cristo preencarnado, que ya estaba activamente. Y también lo dice Colosenses. Aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 17, el apóstol Pablo utiliza otra palabra aquí para señalar esta obra activa del Cristo preencarnado. Colosenses 1, el versículo 17. Y Él, hablando de Cristo, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es. No llegó a existir, no vino, Él es. Por eso hablamos de la preexistencia eterna de Cristo, porque Él es eternamente, no llegó a existir. Él es antes de todas las cosas, porque Él creó todas las cosas. Ahora, además de crear todas las cosas, dice aquí, dice así, y todas las cosas en Él subsisten. Otra vez, hermanos, observen esto, todas las cosas. ¿Quién las sostiene? ¿Por quién subsisten?
Dice, por Él. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo, hermanos. Y para que todas las cosas subsistan por Él, quiere decir por su poder. Por su poder. Tiene que tener todo el poder, hermanos. Y no es un todo poder otorgado. Como pensando, así lo tiene, pero se lo otorgó Jehová al crearlo. No, Él no es una criatura. Él es. Y por naturaleza divina le pertenecen estos atributos que Él manifestó en la creación y al sostener la creación. Entonces, en este punto decíamos, hermanos, que el Cristo preencarnado estaba activo, y en esto entonces ya lo estamos señalando, que estaba activo como creador y como sustentador. Por eso dice, estaba junto a ti, la gloria que tuve junto a ti. Es decir, estaba activo el Cristo, hermanos, preencarnado. Desde el Antiguo Testamento lo vemos como por Él subsisten todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Las cosas que están en los cielos, los planetas, las estrellas, las que están en la tierra, los animales, los ríos, los mares, todo, hermanos. ¿Quién los mantiene? Cuando dice subsiste, quiere decir los mantiene en armonía para según un propósito. Él. Por eso Él también, hermanos, como dice, la creación es para Él. ¿Qué quiere decir? Que Él puede levantar un fuerte viento. Y que Él también puede controlar el viento, calmar el viento, calmar al mar. Es de Él y por Él subsisten. Él los controla, Él los puede mantener en armonía, los puede utilizar, como ya lo dijimos, para cumplir su propósito. Entonces eso ya lo entendemos, hermanos. Pero ahora vamos a ver cómo se manifestó en tercer lugar. Se manifestó en el Antiguo Testamento como la roca en el desierto. Y esto lo encontramos en 1 Corintios 10. Vean cómo este punto confirma lo que les estaba diciendo, hermanos. Hay cosas que se dicen en el Antiguo Testamento, pero que en el Nuevo Testamento ya se hacen claros. Ya se hace claro. Esta es la revelación progresiva, como lo decíamos. 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, el versículo 4. El apóstol Pablo lo dice aquí claramente. 1 Corintios 10, versículo 4. Dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y ahora señala, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Hermanos, aquí narrando la historia de la salida del pueblo de Israel por liderazgo de Moisés, nos dice en el versículo 2, y todos en Moisés fueron bautizados en el mar, y ahí nos señala. Entonces llega el momento, llega el punto de decirnos entonces aquí en el versículo 4, y bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. La roca era, ¿quién era la roca entonces que los seguía, hermanos, en el desierto? Dice, la roca era Cristo. Entonces, hermanos, esto como que sorprende, porque ahí simplemente habla de la roca, ahí simplemente menciona la roca que le dio agua. Pero ya aquí entonces dice, ¿quién era esa roca? La roca era Cristo. La roca era Cristo. Entonces, hermanos, aquí tenemos ya algo más claro. Digo más claro en el sentido de que aquí dice, la roca era Cristo que los seguía. Entonces, ¿no se estaba manifestando? Es la manifestación del Cristo preencarnado, hermanos. Es la manifestación. Aquí se manifestó y lo dice claramente, la roca era Cristo. Ahora, esto entonces nos hace pensar, hermanos. Había una roca, no más que aquí el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo la roca espiritual, para que entendamos que es un aspecto espiritual. Pero vean cómo lo está señalando. Había una roca espiritual que seguía al pueblo en el desierto. Dice que lo seguía. Esa roca, dice, espiritual que lo seguía. Entonces, ¿cómo es que lo seguía, hermanos?
Entonces se nos viene la idea ahí como que una roca está ahí siguiendo la roca, hermanos. Pero en realidad, hermanos, no es algo literal. O sea, no lo podemos tomar como literal de que la roca, sí, literalmente estaba ahí siguiendo, ahí está la roca, ahí ven a la roca. No, lo que quiere decir, hermanos, es que Cristo se manifestó ahí con ellos y Cristo los estaba siguiendo. Cristo los estaba siguiendo. Cristo los estaba siguiendo precisamente para este punto, hermanos, darles agua en el desierto. Y cuando dice los seguía, hermanos, es porque no solamente en una ocasión les dio agua, sino también en otra ocasión. Por eso aquí el apóstol Pablo, teniendo en claro esto, hermanos, ¿qué es lo que dice? La roca que lo seguía era Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo estaba ahí, hermanos, manifestándose a través de la roca para darles agua. Quiere decir que Él se manifestó con poder para darles agua. De una forma espiritual Él se apareció. Porque esto les decía, hermanos, no fue solamente en una ocasión, no fue solamente una vez que les dio agua. Les dio agua, por ejemplo, en Éxodo 17:6. Ahí fue cuando, ahí en el monte Horeb, la peña, ahí. En Éxodo 17:6, en el desierto de Sin, cuando salieron, ahí vemos esa ocasión. Pero también, hermanos, la segunda vez lo encontramos en Números capítulo 20, versículo 11, donde otra vez vemos cómo les dio agua. Por eso ahí está la idea de que la roca que los seguía era Cristo. Pero no quiere decir, hermanos, que era esa misma roca literalmente cuando salieron. No, era otra roca. Pero ¿quién es el que realmente se manifestaba, hermanos, en esa roca para darles agua? Cristo. Por eso dice la roca espiritual que los seguía era Cristo, porque de una manera espiritual Él era la roca, que en realidad Él les dio agua. El agua no solamente salió porque sí o porque Moisés lo golpeó y Dios le dijo ciertamente, pero ¿quién es el que con su poder les dio agua? Cristo. Es la manifestación, hermanos. Y Pablo aquí lo está diciendo claramente, porque ya Pablo aquí apunta y dice, y la roca era Cristo. La roca que los seguía. Y la roca era, dice, Cristo. Es decir, Cristo los acompañaba, Cristo los seguía para ministrarlos. Estaba con ellos de manera espiritual para ayudarlos siempre. Y esta es una evidencia, otra vez, de la manifestación desde el Antiguo Testamento del Cristo preencarnado. Antes de encarnarse en el Antiguo, antes de manifestarse en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento como ser preencarnado, se manifestaba. Ya se manifestaba. Y esto lo dice aquí claramente el apóstol Pablo. ¿Quién se iba a imaginar que la roca era Cristo? ¿Quién se iba a imaginar? Sino hasta que lo dijera. Como ya lo dijo aquí, entonces eso nos traslada a nuestra mente, a nuestro pensamiento, y ver, entonces es Cristo que lo seguía espiritualmente para darles agua a través de aquella roca y de aquella otra roca. Por eso dice que lo seguía. No debemos tener la idea que lo seguía como una roca ahí, la roca, literalmente ahí está la roca moviéndose. No es Cristo el que realmente lo seguía para darles agua en su tiempo apropiado. Esto es interesante, hermanos, cuando se ve cómo Cristo, como la roca espiritual, en el Nuevo Testamento se presentó aquí en Juan capítulo 7, versículo 35, y vean cómo ahí lo podemos observar como roca. Como ya lo tenemos aquí que dice Cristo era la roca, entonces Cristo como la roca que le dio agua, aquí nos recuerda esta historia entonces en Juan capítulo 7, el versículo 35. Juan capítulo 7, el versículo 35. Donde dice, no es 35, es el 37 en adelante, hermanos. Dice, en el último
y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, ¿quién es la roca que puede darnos el agua espiritual? ¿Quién es la roca? Ahora se presenta Él y dice, ¿cómo es que se presenta con toda autoridad? Y dice, hermanos, si alguno tiene sed, que venga a mí. Venga a mí. Si tienes sed, porque en otras palabras nos está diciendo, yo soy la roca que les doy agua. Vengan a mí, yo les voy a dar agua. Si alguno tiene sed, venga a mí, porque Él puede apagar la sed, porque Él puede saciar la sed. Hermanos, aquí tenemos una gran enseñanza que nos está dando el Señor Jesucristo en relación a esto, en el tipo de agua, es decir, la figura de agua. Porque, hermanos, sabemos lo que es tener sed. ¿Cómo se siente uno cuando de verdad tiene sed? ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que solamente Cristo puede saciar nuestras necesidades verdaderamente espirituales. Y así como, imagínense la sed en el desierto del pueblo. Imagínense en el desierto, hermanos, con una sed tremenda. Él sació la sed de su pueblo en aquel momento. Ahora Él se presenta ya encarnado. Ahora sí encarnado. Ya se presenta y dice, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Él es la roca. Él es la roca de los siglos. Él es la roca, hermanos, que sació a su pueblo y en el Nuevo Testamento hoy día puede también saciar a su pueblo. Puede saciar. Tienes sed. Tienes sed. Tienes esa gran necesidad espiritual, acude a Cristo. Él dice, vengan a mí, vengan a mí. ¿Dónde podemos encontrar la calma para nuestra sed? ¿Dónde podemos encontrar lo que nos puede saciar, hermanos, en nuestra vida? En Cristo. En Cristo. Vengan a mí. En la figura de la sed, en la figura del agua, hermanos, ya podemos entenderlo. Qué refrescante. Imagínense en el desierto, hermanos, tiene sed, el sol candente, una sed. Qué refrescante es encontrar una fuente de agua fresca. En este desierto del mundo que estamos, hermanos, a veces tenemos situaciones, emociones, tenemos asuntos espirituales. Sobre todo, hermanos, ¿quién es el que lo puede saciar? Cristo. Cristo. Pero Él nos dice, vengan a mí. Vengan a mí. El problema es que no vamos a Cristo. Vamos a otras cosas, vamos a otras situaciones, vamos a otras cosas. Pero Él dice, hermanos, vengan a mí. Es a Cristo. Es a Cristo, hermanos. Antes de ir a algún hermano, antes de ir a alguna hermana a pedir un consejo, antes de ir incluso al pastor, ve a Cristo. Ve a Cristo. Más que nada. Porque Él es real. Pues ya lo vimos, hermano, lo estamos viendo. Entonces, esta es la manifestación, hermanos, de Cristo. Esta es la manifestación de Cristo. Pablo no tiene duda y dice, la roca era Cristo. Él lo señala y lo apunta. Entonces Cristo que se manifestaba así, es Él. Ahora entonces, hermanos, en cuarto lugar, se manifestaba como el Hijo de los dioses o como el Hijo de Dios. Esta es la historia en Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25. Es la historia en Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25, hermanos. Hay algo de controversia en medio de esto, pero en este caso, hablando de la manifestación del Cristo preencarnado, hermanos, en este caso, no tengo dudas de que es la manifestación de Cristo. Porque ahí lo tenemos. Y para ganar tiempo simplemente lo estoy mencionando. Para ganar tiempo simplemente lo estoy mencionando, hermanos. Porque ahí lo encontramos. Encontramos esa historia de que cuando metieron a aquellos 3 amigos de Daniel en el horno,
en el horno ardiendo. Metieron a 3 y de repente ahí Nabucodonosor ve a cuatro varones. Dice, veo 4 varones. Y entonces cuando dice, uno semejante al Hijo de los dioses. Veo a uno, metieron a 3, pero ahora veo a 4 y veo a uno semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién es ese? ¿Quién es, hermanos? Algunos piensan, bueno, es algún ángel, porque en el versículo 28, hermanos, ahí de Daniel 3:28, dice que es un ángel. Pero ahí antes digo, un hijo como semejante al Hijo de los dioses. Entonces, hermanos, en este tema de la cristofanía, se considera que es Cristo. Es Cristo. Nabucodonosor, él como pagano veía al Hijo de los dioses. Él como pagano lo veía así. Pero en realidad, hermanos, ¿quién era? Era el Hijo de Dios. El Hijo de Dios eterno. El Hijo de Dios manifestado. Porque en la traducción en inglés de la Biblia de la King James, el rey Jaime, hermanos, dice el Hijo de Dios, Son of God. Es decir, el Hijo de Dios. Así está la traducción, hermanos. No lo tiene como Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Así está la traducción, dando a entender que realmente se está refiriendo al Cristo preencarnado que se manifestó. Y en realidad, hermanos, la palabra hebrea que se traduce como Dios, realmente es un plural, hermanos. Elohim es un plural. Pero se traduce como Dios o dioses unas veces. Y por eso, en este caso, hermanos, no hay duda. Hablando de la cristofanía, es el Cristo manifestado. Y si lo vio como un ángel, ahora esto nos lleva al siguiente punto. Que también Cristo, este es el siguiente punto, hermanos, que también Cristo se manifestó como el ángel de Jehová. Si aún lo vio como un ángel, hermanos, Cristo también en su manifestación preencarnada se manifestó como el ángel de Jehová. Y aquí, hermanos, esto ya es claro, porque vemos cómo el ángel de Jehová se manifestaba. Y se manifestaba, hermanos, y en su manifestación lo reconocían como Dios. Y hablaba como Dios, como Jehová. Entonces, ¿quién es ese ángel? Se hablaba como Dios, hablaba como Jehová. Hay algunos ejemplos aquí que quiero que veamos, hermanos. Por ejemplo, en Génesis 16:13, Agar, la sierva de Sarai. Encontramos que se apareció ahí. Y dice en Génesis 16:13, llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres el Dios que ve. Y en los versículos 9 y 11, ¿con quién hablaba? Con el ángel de Jehová. Lo estoy ya mencionando, hermanos, para ya ahorrar tiempo, ganar tiempo, como siempre lo digo, porque pues al mostrar los versículos vamos a tener más tiempo. Y ya tenemos el tiempo ya suficiente, hermanos. Pero simplemente ahí estamos viendo los textos, mencionando los textos. ¿Quién se le apareció a Agar, la sierva de Sarai? El ángel de Jehová. Y hablaba ahí como Jehová. Y llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres el Dios que ve. A Jacob, el ángel de Dios le dijo, yo soy el Dios de Betel. Génesis 31, del versículo 11 al 13,
Cuando se le apareció el ángel de Jehová, se le apareció a Jacob y le dijo, a Moisés, esto también está muy claro, hermanos, a Moisés el ángel de Jehová le dijo cuando se le apareció en la zarza, dice, se apareció Dios en la zarza, se manifestó y en la zarza, hermanos, estaba el ángel de Jehová. Es el ángel de Jehová. Y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, y así le menciona. Entonces ahí lo pueden ver, hermanos, ahí lo pueden comprobar. El ángel de Jehová, ¿quién es? Que se manifestaba, Cristo. Era Cristo, hermanos. Ahora, el argumento ya contundente para ver que realmente era Cristo, hermanos, es que una vez que ya Cristo vino a encarnarse, ya no se habla del ángel de Jehová manifestándose. Una vez que ya Cristo vino a encarnarse, ya no se habla del ángel de Jehová como manifestándose, hermanos. Porque era Él el que se manifestaba en su estado preencarnado, se manifestaba como el ángel de Jehová. Por eso hablaba como si fuera Dios, manifestándose. Entonces, hermanos, esos son los puntos donde vemos las manifestaciones del Cristo preencarnado. Ahora ya la manifestación ya es en la encarnación donde ya vamos a detenernos para estudiar ya estos temas en los próximos mensajes, en las próximas reuniones. Dios lo permite, ya vamos a centrarnos entonces ya en la encarnación, ya donde se manifiesta ya en forma humana, tomando carne. Entonces vamos a concluir, hermanos. Concluimos entonces. La manifestación del Cristo preencarnado en el Antiguo Testamento está muy clara esa manifestación, hermanos. La prueba evidente de que el Cristo preexistía, se manifestaba, estaba ahí, se manifestaba y actuaba, lo vemos en Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 11. Y ya esto sí lo vamos a ver porque ya con esto vamos a terminar, hermanos. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, el versículo 10 y 11. Dicen así estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ahora dice así, hermanos, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Hermanos, aquí está ya la evidencia. ¿Cómo es que Cristo estaba presente? ¿Cómo es que Cristo se manifestaba? ¿Cómo es que Cristo se manifestó? Hermanos, y ahora aquí lo vemos claramente por medio de su Espíritu. Y ahora aquí ya menciona al Espíritu. Es el mismo Espíritu del Padre, porque es un solo Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces aquí, hermanos, véanlo. ¿Quién es el que se manifestaba en los profetas? ¿Quién es el que hablaba por medio de los profetas? ¿Quién es el que le indicaba a los profetas? ¿Quién, hermanos? Aquí lo dice. El Espíritu de Cristo. Cristo, y la roca era Cristo. Y ahora aquí vemos el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. Vean cómo habla de los profetas. Entonces cuando pensamos, hermanos, el profeta Daniel, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, porque dice, hablaban de los sufrimientos y de las glorias que vendrían. Hermanos, entonces, ¿cómo se manifestaba Cristo, hermanos? ¿Cómo es que estaba Cristo? Ya estaba, hermanos. Por eso decía, hermanos, la encarnación
marca un punto dramático, importante en la historia, la encarnación de Cristo, el nacimiento de Cristo. Pero no debemos pensar que solamente ahí comenzó a aparecer, se comenzó a manifestarse en su encarnación. No, ya vemos aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el Verbo divino, es Dios. Es Dios, que aquí como vemos en su espíritu, dice que estaba con los profetas. Las manifestaciones. Aquí, hermanos, en los profetas le hablaba a uno, le hablaba a otro, y aparecía un profeta en el tiempo de la historia, aparecía uno, ahí estaba Cristo, pasaba el tiempo, aparecía otro, ahí estaba Cristo. Cristo presente, manifestándose, hermanos, presente en los profetas para que ellos, hermanos, profetizaran bajo la dirección del Espíritu de Cristo. Cristo estaba presente en ellos. Y además les decía, hermanos, el mismo Espíritu de Cristo, quiere decir que Él mismo hablaba de sus sufrimientos y de sus glorias. Por eso vemos que en el Nuevo Testamento Cristo habla de repente como si fuera aparte, hermanos. Habla como si fuera aparte. Es decir, como si no fuera de Él mismo. Pero está hablando de Él mismo. Aquí vean, hermanos, el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Cristo hablaba de sus sufrimientos y de sus glorias que vendrían tras ellos. Quiere decir de todo lo que es la encarnación, el nacimiento, su ministerio y también su glorificación, las glorias, la glorificación, eso que dijo ahí, glorifícame, la glorificación y todo lo que implica, hermanos. Entonces, hermanos, aquí tenemos las evidencias y por eso nuestro tema, el Cristo preencarnado, para que nosotros tengamos una idea de que Él ya existía como Dios eternamente, pero que se manifestaba desde el Antiguo Testamento. Estaba activo desde el Antiguo Testamento, estaba, hermanos, manifestándose y aquí ya lo estamos viendo claro en la vida de los profetas, en el ministerio de los profetas. Cristo ha existido. Cristo es, no vino a existir. Por eso hablamos de la preexistencia eterna de Cristo. Pero ya en su manifestación y en su encarnación ya vemos un ministerio más amplio, más claro y más evidente. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos, Dios mediante, en los próximos estudios, porque ya vamos a centrarnos ya en la encarnación de Cristo. El tema de hoy fue el Cristo preencarnado, para señalar estas cosas que ya hemos visto, hermanos. Y con esto, entonces, hermanos, ¿cuál es el propósito? Que conozcamos más a Cristo. Que si lo conocemos, ya lo debimos conocer ahora desde el Antiguo Testamento, ahora lo conozcamos más. Lo conozcamos más. Pero lo conozcamos más, hermanos, ¿para qué? No solamente para tener un conocimiento intelectual, sino para que lo sirvamos más, lo sigamos más. Por eso cuando Él dijo, sígueme, hay una razón muy poderosa en eso. Por eso cuando Él dice, venid a mí, hay algo significativo, enorme ahí, hermanos. Hay un significado enorme cuando Él dice, vengan a mí, vengan a mí. A veces no logramos comprender esos significados, hermanos, pero cuando menos logramos entender ahora la grandeza de Cristo, y Él dice, vengan a mí, encarnándose para ya llamar a las personas. Es conocerlo para qué, hermano, no solamente para que digamos, ya lo sé, no, para que lo adoremos, lo sirvamos, lo sigamos. Y hemos mostrado siempre ahí en Apocalipsis, hermanos, cómo dice todo lo que fue creado, la creación, como decía, al Cordero, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la gloria, sea la alabanza, sea la honra. Porque ese es el propósito de conocer al Cordero, de conocer a Cristo, que lo sirvamos, que lo adoramos, que nos rindamos a sus pies, hermanos. Porque el Cordero es digno
que le demos gloria, que le demos honra, que lo sigamos. Es digno que padezcamos por su causa, es digno que lo sigamos, hermanos. Que Dios ilumine nuestros corazones, hermanos. Que Dios ilumine nuestras mentes, para que no solamente veamos, entendamos la enseñanza, la doctrina, sino que se vuelva algo práctico en nuestras vidas. Que podamos dedicarle tiempo, podamos dedicarle nuestra vida, podamos dedicarle. Y en cualquier situación de nuestra vida, Él nos dice, vengan a mí, vengan a mí. Vayamos a Cristo siempre, hermanos. Vayamos a Cristo siempre, continuamente. Porque Él no solamente es un hombre que se encarnó, es el Verbo divino. Es el Verbo divino todopoderoso que puede también estar con su pueblo, porque ha prometido, así como estuvo y siguió a su pueblo en el desierto, así hoy día prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. Que esto sea de bendición para nuestras vidas, hermanos, no solamente para nuestro conocimiento, sino para nuestras vidas. Que Dios nos bendiga con su palabra.